don't get caught up in the millions, Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Yeah, I'ma make this shit hot. Oh, I'ma light this shit up. Reencarnó en Kimetsu no Yaiba capítulo 66 al 70. No mucho después, Tanjiro emergió lentamente de sus pensamientos. Dentro de la habitación, solo quedaban Ubuyashiki Kagaya y Tanjiro. Maestro Ubuyashiki, ¿a dónde fue el hermano Joan? Tanjiro miró a su alrededor y se dio cuenta de que Joan ya había desaparecido. Tanjiro, Joan ya regresó a la mansión mariposa, dijo Kagaya con una sonrisa amable. Pero tengo una pregunta. ¿Estás dispuesto a unirte al cuerpo de cazadores de demonios? Sí, lo soy. Quiero unirme. Tanjiro ya había tomado una decisión en la aldea de los herreros. Así que, cuando Kagaya le extendió la invitación formalmente, aceptó sin dudarlo. Entonces, ya no hace falta que me llames maestro Ubuyashiki. De ahora en adelante, llámame maestro, como los demás. Kagaya estaba muy contento con la respuesta de Tanjiro. Un sucesor de respiración solar, ahora dispuesto a unirse al cuerpo de cazadores de demonios, nada podría serlo más feliz. Tanjiro, planeo enviarte al Monte Sahiri. ¿Monte Sahiri? Tanjiro parpadeó sorprendido. Nuestro cuerpo de cazadores de demonios está compuesto principalmente por cazadores de demonios, por supuesto. Pero también tenemos herreros, miembros de la mansión mariposa y cultivadores, explicó Kagaya. Y los cultivadores son responsables de entrenar a los recién llegados como tú. El del Monte Sahiri no puede enseñarte respiración solar, pero te enviaré una carta explicándote tu situación. Confío en que allí adquirirás una base sólida. No entiendo mucho de esto, maestro. Seguiré tus instrucciones. Tanjiro asintió con firmeza. No comprendía del todo los detalles que Kagaya mencionó, pero sí una cosa. Este era un camino para hacerse más fuerte. Un camino para obtener la fuerza para proteger a su familia. Bajó la mirada hacia sus manos, recordando la razón por la que eligió unirse al cuerpo de cazadores de demonios en primer lugar. Entonces vete tan pronto como estés listo, Tanjiro. Sí, maestro. Una vez resueltos los preparativos de Tanjiro, Kagaya regresó a descansar. Su salud empeoraba cada día, y solo por la esperanza que le traía la respiración solar había insistido en pasar tanto tiempo hoy. Tanjiro pronto regresó a casa, a la ciudad donde ahora vivía su familia. Mamá, he vuelto. Tanjiro, ¿a dónde fuiste hoy? Preguntó su madre, curiosa. Mamá, Nezuko, tengo algo que deciros. Tanjiro sabía que estaba a punto de irse. Antes de irse, debía asegurarse de que su familia lo entendiera. No podía desaparecer sin decir una palabra. Pero ahora que la familia se había establecido verdaderamente en ese pueblo, y la vida ya no era tan dura como antes en las montañas, Tanjiro se sintió más tranquilo al partir. Hoy, Tanjiro explicó su decisión de unirse al cuerpo de cazadores de demonios y la conversación que tuvo con el maestro Ubuyashiki. Entonces, ¿te vas a entrenar, hermano mayor? Nezuko miró a Tanjiro con una expresión inusualmente seria. Sabía que su hermano no era de los que buscan la fuerza a ciegas. Sí, Nezuko. Después de que me vaya, cuento contigo para que cuides de nuestros hermanos menores. Tanjiro creyó en su decisión y en la capacidad de su familia para comprenderlo y apoyarlo. Si esto es lo que has elegido, entonces hazlo, Tanjiro, dijo su madre Kiye sin dudarlo. No te preocupes por la familia. Solo concéntrate en mantenerte a salvo. Se giró hacia la casa. Nezuko, ven a ayudarme a preparar la maleta de tu hermano. Como madre, Kiye comprendía a su hijo mayor mejor que nadie. Una vez que tomó una decisión, no hubo forma de detenerlo. Lo único que podía hacer era rezar para que él regresara sano y salvo.
Esa noche, la cena en la casa Kamado fue inusualmente lujosa. Los pequeños estaban encantados y no dejaban de preguntar si la familia se había hecho rica. Kie no respondió, solo sonrió tranquilamente. A la mañana siguiente, mamá, Nezuko, me voy ahora, dijo Tanjiro, con los ojos ya enrojecidos. Continúa entonces y no olvides escribir a casa, respondió Kie con suavidad. Vuelve pronto, hermano mayor, gritó Nezuko, con los ojos llenos de lágrimas. Se quedaron en la puerta, observando su figura desaparecer lentamente en la distancia. Kie se dio la vuelta y volvió a entrar. Necesitaba un momento para sí misma. Pero Nezuko permaneció en la puerta, mirando fijamente en la dirección en la que se había ido su hermano. Hermano mayor, solo espera. Cuando regreses, te sorprenderé a lo grande. ¿Y también quieres aprender a luchar contra los demonios? En la finca de las mariposas, Joan miró con asombro a la chica que estaba frente a él, Nezuko. Originalmente, Nezuko ni siquiera sabía dónde estaba la finca mariposa. Pero de alguna manera logró localizar a un cazador de demonios que una vez había sido asignado a su ciudad y le pidió que le entregara una carta a Joan. Cuando Joan recibió la carta por primera vez, estaba confundido sobre quién le escribiría. Pero una vez que lo abrió, se sorprendió al descubrir que era de Nezuko. Sí, mi hermano se fue a entrenar y yo también quiero entrenar. ¿Entonces viniste a buscarme?, preguntó Joan. Milímetros. Creo que eres muy fuerte, hermano Joan. ¿Y qué? Nada. Solo, por favor, entréname. Si Tanjiro no hubiera decidido unirse al cuerpo de cazadores de demonios, Nezuko tal vez tampoco habría tomado una decisión tan rápido. Pero después de escuchar a su hermano hablar ese día, ella lo supo. Iba a intentar proteger a la familia él solo otra vez. Allá en las montañas, ella no tenía forma de ayudarlo, pero ahora, se negaba a dejar que él llevara la carga solo. Además, si se volviera más fuerte, tal vez podría estar más cerca del hermano Joan también. Nerviosa, Nezuko miró a Joan, sin estar segura de si estaría de acuerdo. Al ver su determinación, Joan asintió. Muy bien, Nezuko. De ahora en adelante, ven a entrenar conmigo aquí en la finca mariposa. Lo único en lo que Joan era peor y era decirle no a las chicas. Especialmente chicas como Nezuko. Adorables, sinceras y decididas. Además, tenerla bajo su mando no sería peligroso. Con su fuerza actual, podría proteger fácilmente a quienes lo rodeaban. De hecho, enviarla directamente a entrenar con el cuerpo de cazadores de demonios podría ser aún más arriesgado. ¿Quién sabía qué condiciones adversas o peligros inesperados podría enfrentar allí? Sería mucho más seguro que ella lo siguiera, tal como lo hizo Mitsuri. Eso fue todo. Joan había tomado una decisión sobre el camino de entrenamiento de Nezuko. Hermano Joan. Muchas gracias. Gritó Nezuko mientras corría sus brazos y lo abrazaba con fuerza. En el momento en que se dio cuenta de que Joan había accedido a enseñarle, una alegría pura y abrumadora brotó de su pecho. Nezuko, tú y Joan se quedó paralizado, sin saber cómo reaccionar ante el abrazo inesperado. Entonces, Joan. De quién sabe dónde, Kanroji Mitsuri apareció de repente como un torbellino rosa y verde, cargando hacia Joan como un misil. Yo también quiero un abrazo. Golpe. Mitsuri envolvió sus brazos fuertemente alrededor de Joan desde atrás. Y así, sin más, Joan se sintió abrazado por delante y por detrás. Una especie de cautiverio suave y cálido. Se sentía como si la felicidad misma lo hubiera atado. ¡Qué pervertido! La voz gélida y crítica de Shinobu Kocho llegó desde un costado. Permanecía allí, con los brazos cruzados y la mirada llena de desprecio. Joan-kun es muy popular, ¿eh? Añadió Tamayo desde el lado de Shinobu. Su voz sonaba tranquila, pero sus ojos no parecían especialmente alegres. No es lo que parece, ¿de acuerdo?, gimió Joan, sujetándose la frente en señal de derrota. Sabía que no había manera de explicarlo claramente. Bueno.
que todo se lo lleve el viento. Se rindió. Así, sin más, Joan decidió rendirse al destino. Yo estaba, realmente agradecido con el hermano Joan, tartamudeó Nezuko. Al darse cuenta de que todos la estaban mirando, rápidamente se soltó y retrocedió. Su rostro instantáneamente se puso rojo brillante. Y... Nezuko. Como Joan no ha aprendido ninguna técnica de respiración, seré yo quien te enseñe lo básico, dijo Mitsuri alegremente. De acuerdo. Gracias, hermana Mitsuri. Respondió Nezuko con entusiasmo. Dentro de la finca mariposa, Nezuko ya había comenzado su entrenamiento serio con Kanroji Mitsuri. Aunque había dicho que entrenaría con Joan, gran parte de su poder provenía del sistema, algo que no podía enseñar a otros. Como mucho, podía enseñarle algunas técnicas de cuerpo de hierro y movimientos básicos de agarre. Entonces, por ahora, hizo arreglos para que Nezuko comenzara su fundación con la ayuda de Mitsuri. El poder de Mitsuri había estado aumentando últimamente. Se estaba acercando cada vez más al nivel de una Asira. Y no era una exageración. En la línea temporal anterior, Mitsuri se había unido al cuerpo de cazadores de demonios y ascendió rápidamente tras convertirse en Tsuguko de Rengoku Kyojuro. No tardó mucho en convertirse en Asira. Aunque no era la más poderosa entre los Asira, era una. Esta vez, aunque su camino había cambiado, el entrenamiento con Joan le había permitido aprovechar todo su potencial físico. Sistema, ¿es posible organizar algún tipo de recompensa que beneficie a Mitsuri y a los demás más adelante? Preguntó Joan mentalmente. Quería explorar si el sistema podría aprovecharse también para apoyar a quienes lo rodeaban. Este sistema puede ajustar las recompensas para el anfitrión dentro del rango permitido. Sin embargo, todas las recompensas se centrarán principalmente en mejoras defensivas. Así que eso fue todo. Joan lo entendió ahora. El núcleo del sistema seguía estando orientado a la defensa, pero al menos había cierta flexibilidad en ese ámbito. Eso bastaba. En el futuro, podría buscar maneras de recompensar a Mitsuri y a los demás mediante los mecanismos del sistema. Por ahora, sin embargo, Joan se dejó caer hacia atrás, hundiéndose en una postura perezosa una vez más. Sabía que debía esforzarse más. Volverse más fuerte. Pero incluso un pescado salado que se agita sigue siendo un pescado salado, ¿verdad? Solo 5 minutos más y solo un poquito más para acostarse. Dentro del culto al paraíso eterno, Dima, el que estaba sentado en su cima divina, estaba escuchando el informe de un seguidor. Señor Ma, parece que alguien ha estado investigando nuestros asuntos últimamente. Ah, ¿sí? Cuéntame más. Dicen que es una mujer. Ha estado preguntando por ahí, pero con mucha discreción. No parece que esté intentando unirse a la secta. ¿Una mujer, eh? Entonces debe de estar perdida, vagando por las ilusiones de este mundo, sin saber cómo alcanzar la verdadera dicha. Sí, mi señor. Los ojos del seguidor brillaron con reverencia. Era evidente que anhelaba la salvación de la que Dma hablaba con tanta frecuencia. El supuesto paraíso. Atráela. Ya que estoy aquí, una sonrisa se curvó en los labios de Dma. Yo personalmente le daré una salvación adecuada. ¡Qué honor para ella! El seguidor sonrió con envidia. Y así, la habitación volvió a quedar en silencio. Dma se sentó solo, y la calidez que acababa de mostrarle a su seguidor se desvaneció como si nunca hubiera existido. Habían desaparecido el encanto, la cortesía. Lo que quedaba ahora era un rostro completamente desprovisto de emoción, de deseo, de cualquier atisbo de humanidad. Nacido con ojos multicolores como vidrio fracturado y cabello pálido y limpio como el roble blanco, había sido visto como un hijo de los dioses por sus padres supersticiosos. Creían que podía oír la voz del cielo mismo. Durante todos estos años, Dma había jugado con sus creencias, poniéndose la máscara perfecta de este supuesto mensajero divino, solo para apaciguar a los tontos que lo rodeaban. A estos adoradores ignorantes les ofreció la salvación. Hermosas mentiras veladas como gracia divina.
Ya me he quedado aquí bastante tiempo, murmuró, levantándose lentamente. En cuanto me encargue de esa mujer, volveré y seguiré difundiendo mi salvación. Entrecerró los ojos y su voz ahora era baja y misteriosa. Y ya que estoy en ello, será mejor que investigue ese otro asunto también, o Lord Musan podría enojarse. Sus palabras tenían un extraño temblor de miedo, pero su rostro no cambió en absoluto. Esa expresión sin emociones hizo que Dma pareciera aún más extraño. Y... En otra parte Ikana Kocho se había separado de Joan y los demás tras su misión en la aldea de los herreros. Ahora trabajaba sola, cumpliendo diversas tareas. El demonio del informe ha sido eliminado. Es hora de regresar a la finca mariposa. Kanae caminaba tranquilamente por las calles de un pueblo sin nombre. Tal vez debería traer un regalo para Shinobu y los demás, pensó para sí misma. Ahora que lo pienso, últimamente hay muchísimas chicas nuevas en Butterfly State. En ese momento, recordó una información que había visto recientemente. Se mencionó que varias mujeres jóvenes habían desaparecido misteriosamente. Normalmente, el cuerpo de cazadores de demonios enviaría a miembros del Kakus y el escuadrón de apoyo oculto a investigar. Su principal tarea era recopilar información sobre posible actividad demoníaca. Si solo una o dos personas desaparecieran, el cuerpo no enviaría una CIRA de inmediato. Pero este caso era diferente. El informe indicaba que el número de jóvenes desaparecidas ya no era pequeño. Y, según las investigaciones iniciales, todo apuntaba a una misteriosa organización. Y como quiso el destino, el pueblo en el que se encontraba Kanae era uno de los lugares donde habían desaparecido chicas. La secta de la felicidad eterna, Ella entrecerró los ojos. Bueno, ya que estoy aquí, mejor me encargo de esto también. Kanae decidió investigar el culto por su cuenta. Tenía una fuerte corazonada. Donde ocurrían desapariciones de esta naturaleza, solía haber un demonio acechando tras bambalinas. Si es un demonio, entonces déjame ser quien te conceda la liberación. Y... De vuelta en la finca de las mariposas, señorita Tamayo, por ahora le dejaré el resto de la investigación a usted. Voy a salir a caminar. Déjemelo a mí, señorita Shinobu. Tamayo observó cómo Shinobu Kocho se marchaba. En los últimos días, había notado que Shinobu se había vuelto inusualmente distraída, con su compostura habitual alterada. Durante las sesiones de investigación, estaba constantemente agitada e inquieta. Algo debió haber pasado, pensó Tamayo. Pero no preguntó. Ella sabía que Shinobu no se lo diría. Allá en el patio, ¿y por qué estoy tan irritable? Shinobu murmuró mientras pateaba una piedra al otro lado del patio, la frustración brillaba en sus ojos. Sabía que había estado desorientada estos últimos días. Incapaz de concentrarse, incapaz de calmarse. Sentía como si algo sin resolver estuviera gritando en el fondo de su mente. Como una alarma interna que no podía ignorar. ¿Qué pasa? Ojalá mi hermana estuviera aquí. Los pensamientos de Shinobu se dirigieron a su amada hermana mayor, Kanae. Si Kanae estuviera a su lado ahora mismo, tal vez no se sentiría tan impotente. Su hermana siempre había sido su ancla. Hermana mayor, y de repente, se dio cuenta. Su hermana Kanae había estado fuera en una misión durante bastante tiempo. Por lo general, después de completar sus tareas, Kanae regresaba inmediatamente. Pero ahora Shinobu se dio cuenta de que no había sentido la presencia de su hermana en absoluto. ¿Le habrá pasado algo? El corazón de Shinobu se aceleró. Un terror gélido inundó su pecho. ¿Estaba su hermana en peligro? La posibilidad cayó como un rayo. Ella giró sobre sus talones y corrió de nuevo hacia la finca. Shinobu. ¿A dónde vas? Kanroji Mitsuri parpadeó sorprendida cuando vio a Shinobu agarrando su espada Nichirin y saliendo corriendo. Después de todo, Shinobu casi nunca caminaba por la finca con su espada en la mano. No tengo tiempo, Mitsuri. Voy a salvar a mi hermana. Espetó Shinobu, sin detenerse ni un segundo. Ella salió corriendo de la finca Butterfly. Y... Joan.
Joan. Algo terrible ha sucedido. Mitsuri irrumpió en la habitación de Joan, casi gritando. Mitsuri, cálmate. Te escucho perfectamente, respondió Joan sobresaltado. ¿Qué pasa? ¿Te ha vuelto a explotar la cocina? Mi cocina no explotaría. Me estás subestimando. Espera, no se trata de mi cocina. La cara de Mitsuri se puso seria. Es Shinobu. Dijo que su hermana está en peligro. ¿Te refieres a Kanai? La expresión de Joan cambió instantáneamente. Maldita sea. Se levantó de golpe de su asiento. Había estado relajándose demasiado tiempo, holgazaneando. Había olvidado por completo que Kanae tenía un encuentro fatal que se cernía sobre ella. En la vida anterior, ella había muerto durante una misión y porque se cruzó con Ma. Joan lo sabía. Si no actuaba ahora, podría ser demasiado tarde. Demasiado tarde para salvarla. Mitsuri, quédate aquí en la finca mariposa. Voy a salvarlas. Dejó atrás las palabras y salió corriendo a toda velocidad. Yo protegeré la finca, Joan. Pero debes regresar sano y salvo. Gritó Mitsuri tras él. Solo cuando la figura de Joan desapareció por completo de la vista, Mitsuri finalmente se dio la vuelta y regresó al interior. Kanroki, ¿crees que Kanai y Shinobu estarán bien? Kansaki Aoi miró hacia arriba con preocupación en sus ojos. No te preocupes, respondió Mitsuri suavemente, colocando una mano tranquilizadora sobre su hombro. Joan los traerá de regreso a ambos sanos y salvos. Cuando salió de la mansión mariposa, Joan alcanzó rápidamente a Shinobu, que caminaba delante. Shinobu, espérame. Joan. ¿Qué haces aquí? Shinobu no esperaba que Joan estuviera justo detrás de ella. Por supuesto que estoy aquí para ayudar a salvar a tu hermana, Kanae. ¿Ya has descubierto su ubicación exacta? Si no tuvieran una ubicación precisa, para cuando encontraran a Kanae, ella ya podría estar. Revisé las cartas que dejó mi hermana antes de partir. Una de ellas mencionaba dónde estaba su misión. Dicho esto, ambos avanzaron a toda velocidad. El tiempo apremiaba y no había lugar para charlas ociosas. Muy bien, entonces tú lideras el camino. No perdamos ni un segundo. Y... Mientras tanto, con Kochou Kanae habiendo decidido investigar la fe del paraíso eterno, planeó comenzar con la familia de la niña desaparecida más recientemente. Empecemos por ahí. Quizás sus padres sepan algo. Según la información que tenía, giró a la izquierda, luego recto, luego giró a la derecha en la esquina. Serpenteando por las pequeñas calles, Kanae llegó a un punto determinado de la ciudad. Esta debe ser la casa del niño, ¿verdad? Después de hacer coincidir la casa con la dirección de la carta, Kanae llamó a la puerta. Pero ningún sonido llegó incluso después de bastante tiempo. ¿No estás en casa? Supongo que tendré que rendirme por ahora. Kanae se dio la vuelta para irse. Crea un sonido suave. La puerta abriéndose. ¿A quién buscas? Preguntó una voz ronca. Detrás de la puerta había una pareja de mediana edad. Hola. Estoy aquí para preguntarle sobre su hija. Nuestra hija. La voz, ya ronca, del hombre se ahogó aún más. Nuestra hija ya está desaparecida. No hay nada que preguntar. Simplemente váyanse. Parecía que intentaban alejarla. Pero esta era su primera pista. Kanae no estaba dispuesta a rendirse tan fácilmente. Lo siento. Sé que debe ser doloroso hablar de esto, pero ¿podrías al menos dejarme entrar? Quizás pueda ayudarte a encontrar a tu hija. Mi marido está diciendo tonterías. Pase. Esta vez, la mujer habló primero. Su actitud era notablemente diferente a la del hombre. Tú, simplemente entra. Aunque reticente, el hombre finalmente aceptó. Kanae los siguió hasta la casa. En el interior, el lugar estaba desordenado y parecía que no lo habían limpiado en mucho tiempo. Disculpen el desorden. No hemos tenido ánimos para ordenar últimamente. Por favor, no se preocupen. La mujer parecía un poco más comunicativa y se dedicó a preparar té para Kanae.
Si tienes preguntas, pregúntale a mi esposo. Miró al hombre mientras hablaba. Señor, ¿podría contarme las circunstancias de la desaparición de su hija? Kanae no perdió el tiempo. Cada segundo contaba. El hombre se quedó en silencio por un momento, como si recordara algo, luego habló lentamente. Bueno, señorita, hace un rato, mi hija dijo que iba a asistir a un evento. Y entonces, simplemente desapareció. ¿Sabes qué tipo de evento fue? ¿Iba con alguien? No lo sé. Ya no es una niña, así que no me inmiscuí. Pero sí recuerdo, que no era su primera vez. Iba a este evento todos los meses. Pensé que era igual que antes, pero esa vez, ella nunca regresó. En cuanto a otras personas, no. Ella siempre iba sola. El hombre estaba visiblemente dolorido mientras hablaba, sujetándose la cara con ambas manos. Lo siento pero antes de desaparecer, hizo algo extraño en casa. Kanae sabía que estaba cavando una herida, pero no tenía elección. Extraño. No, ella era normal en casa. Nada inusual. Veo y Kanae frunció el ceño. La pista se había enfriado. Esta familia realmente parecía no saber nada, pero algo no cuadraba. ¿Estaban ocultando algo? Kanae sospechaba que el hombre ocultaba parte de la verdad. Pero por su expresión, parecía genuinamente atormentado por la desaparición de su hija. ¿Estás seguro de que no hay nada más? Decidió preguntar una última vez. Si no conseguía nada, tendría que seguir adelante. Ante sus palabras, el hombre tembló. Las manos que le cubrían el rostro parecieron presionarlo con más fuerza. Yo realmente no, tintinar. El sonido agudo de una taza de té al colocarse sobre la mesa. Sobresaltado por el ruido, el hombre se quedó paralizado. Luego, lentamente, volvió a hablar. En realidad, hay algo. Kanae observó a la extraña pareja que tenía delante. Algo en ellos no encajaba del todo. Aún así, una pista era una pista. Tenía que escuchar lo que él tenía que decir. Por favor, dímelo. Cualquier cosa, por pequeña que sea, podría ayudar. Recuerdo y la primera vez que ella fue a ese evento, la seguí. Estaba preocupado, así que la seguí a escondidas. Pero cuando llegamos a destino, se enteró. Ella se enojó. No tuve más remedio que irme. Pero después, siempre regresaba a casa sana y salva, así que dejé de seguirla. ¿Dónde estaba este lugar? Kanae se tensó de repente. Tenía una corazonada. Era peligroso. Era un lugar a las afueras del pueblo. Después de decir esto, el hombre se quedó en completo silencio. Por mucho que Kanae le preguntara, él simplemente negó con la cabeza. La mujer no volvió a hablar. Está bien. Me despido. Si tengo alguna noticia sobre su hija, se la haré saber. Kanae se dio cuenta de que no había nada más que ganar. Su prioridad ahora era explorar ese lugar fuera de la ciudad. La pareja no la acompañó hasta la salida, simplemente la dejó ir en silencio. Kanae no se dio cuenta. Desde el momento en que entraron a la casa, el hombre no se había quitado las manos de la cara ni una sola vez. Ya se fue. Baja las manos, dijo la mujer suavemente. Lo sé, pero le hice daño. Realmente le hice daño, estaba lleno de culpa y consumido por el autodesprecio. ¿Qué más podíamos hacer? Perdimos a nuestra hija, no podemos perder a nuestro hijo. Estamos haciendo esto, para salvar a nuestro hijo. La mujer estalló. Su anterior calma no había sido más que una máscara. Pero ella también era solo una niña y la expresión de la mujer se desmoronó. La casa resonó con el llanto. Y para entonces, Kanae ya se había ido. Aunque ella no había oído nada al respecto, el extraño comportamiento del hombre la dejó inquieta. Algo no andaba bien. Y lo presentía. Se acercaba al culto del paraíso eterno. En ese mismo momento, dentro del culto al paraíso eterno maestro, la mujer ha entrado en la casa. Entonces, es hora de hacer mi movimiento. Sí, maestro. Doma sonrió. El anzuelo había picado. El pez sí estaba en el anzuelo.
Siguiendo las instrucciones del hombre, Kanae Kocho llegó a un lugar en las afueras de la ciudad. Desolado. Casas derruidas. Un solo pozo viejo. Era un lugar que mostraba señales de haber tenido vida alguna vez, ahora abandonado y extrañamente silencioso. La mirada de Kanae recorrió la escena. En un lugar tan desierto, definitivamente algo anda mal. Estaba segura de que había llegado al lugar correcto. La única pregunta era: ¿por dónde empiezo a buscar? Mientras reflexionaba, el repentino sonido de aplausos la sobresaltó. Vaya, y pensar que la que enviaron sería una señorita tan joven y hermosa. Una voz perezosa resonó, seguida por el lento acercamiento de una figura. He estado esperando aquí durante bastante tiempo. Frente a Kanae se encontraba nadie menos que el propio Dma. Vestía un extravagante kimono de estilo occidental, con un abanico de hierro dorado en la mano, y sus ojos heterocromáticos, uno azul brillante, el otro rosa, brillaban con diversión. Sus labios se curvaron en una leve sonrisa, como si se burlara del mundo mismo. ¿Quién eres? La voz de Kanae era fría. Su mano ya agarraba la empuñadura de su espada Nichirin. Encontrar a alguien así en un lugar como este era todo menos normal. Ah, ¿sí? A juzgar por ese uniforme tuyo, debes ser miembro del cuerpo de cazadores de demonios. ¡Qué suerte tengo! Su sonrisa se amplió, deslumbrante y venenosa. Kanae entrecerró los ojos. ¿Sabes del cuerpo? Entonces, respóndeme. ¿Eres humano o demonio? Dma ladeó levemente la cabeza, agitando perezosamente su abanico mientras murmuraba. Buscas la fe de la dicha eterna, ¿verdad? Pues yo soy el líder de esa misma fe. La mirada de Kanae se agudizó. ¿Dónde está la chica desaparecida? La de antes. La expresión de Dma permaneció indescifrable. Para ayudar a mis queridos seguidores a alcanzar la verdadera dicha, le he concedido la vida eterna. ¿Qué quieres decir con vida eterna? La voz de Kanae bajó peligrosamente. Dime qué le hiciste. ¿De verdad no lo entiendes? Rió Dma, bajando el abanico. Me la comí. Hasta el último bocado. Se ha vuelto una conmigo. Las pupilas de Kanae se encogieron de furia. ¿Esa es tu felicidad eterna? ¿Devorarlas? Los estoy salvando. Respondió Dma, sin rastro de culpa en la voz. Tenían miedo. Sufrían. Desesperaban. Pero al hacer esto, al poner fin a todo ese sufrimiento, les concedo paz. Se acabaron los miedos. Se acabó la tristeza. Eso, querida señora, es la verdadera dicha. Y como quien puso fin a su dolor, quien les dio este regalo eterno, yo soy su salvador. ¿Qué te parece? ¿No crees que estoy haciendo un trabajo espléndido como líder de la fe de la dicha eterna? El rostro de Kanae palideció de rabia. No eres un demonio. Eres peor. Un monstruo. Una vez ella creyó que algunos demonios eran simplemente almas lamentables que se habían extraviado en la oscuridad. Pero Dma era la encarnación del mal. Ella sacó su espada. Parece que tú también sufres, dijo Dma, fingiendo preocupación. ¿Por qué no te concedo la felicidad también? Ven, déjame ayudarte. Vete al infierno. Rugió Kanae, lanzándose hacia adelante. Aliento de flores, cuarta forma. Anagoromo carmesí. Su espada trazó un arco retorcido desde abajo, el camino del corte fluyó como el velo de un bailarín. ¡Qué hermoso!, murmuró Dma. Pero él permaneció inquebrantable. Su abanico de hierro brillaba en su mano. Parte del demonio de sangre. Lotos dispersos. Con un movimiento elegante, innumerables hojas de pétalos de hielo estallaron, afiladas como navajas, y encontraron el ataque de Kanae en el aire. ¿Estás usando aliento de flores? ¡Qué intrigante!, reflexionó Dma. A juzgar por tu habilidad, ¿podría ser uno de los Asira? Su tono burlón solo avivó la furia de Kanae. Con una mueca, desapareció como un borrón. Aliento de flores, sexto curso. Melocotón giratorio. En el aire, Kanae giró como una tormenta, desatando un torrente de cortes. Te mataré aquí y ahora, cosa vil, Siseo. ¡Qué miedo! Parte del demonio de sangre.
Enredaderas de loto. El abanico volvió a girar. Gigantescos cristales con forma de loto estallaron en el aire, brillando con una escarcha mortal. Al tocar su piel, Kanae sintió el doloroso escozor de la congelación. Su arte del demonio de sangre usa hielo. Pero ahora que estaba lo suficientemente cerca, vislumbró los números tallados en sus iris. Rango superior 2. Se le encogió el corazón. No, es una luna superior, ¿lo notaste? ¿Te sorprende? Dijo Dma, encantado. Así es. Soy Dma, el segundo rango superior de los 12 Kizuki. Aunque seas una de las lunas superiores, te mataré hoy. La voz de Kanae nunca vaciló. Aliento de flores, quinto curso. Peonías de futilidad. Aunque su piel le escocía por la congelación, ella cargó hacia adelante. Una ráfaga de 9 cortes consecutivos explotó desde su espada, floreciendo como peonías, todos dirigidos al cuerpo de Dma. El rostro de Dma se torció por la sorpresa. Él esperaba que ella se retirara después de su ataque anterior. Pero no había tiempo para esquivar. Levantó los brazos para bloquear. Barra oblicua. Su espada destrozó su elegante kimono. La sangre brotó a borbotones de numerosos cortes. Sus brazos, que le protegían el cuello, fueron los más gravemente dañados. Uno de ellos fue cercenado limpiamente. Su abanico de hierro cayó al suelo con estrépito. ¡Qué sorpresa!, murmuró Dma, con una expresión aún inquietantemente tranquila. Pero ya sabes, para matar a un demonio, hay que cortarle la cabeza. Por muchas veces que cortes en otras partes, no sirve de nada. Como para demostrar su punto, sus heridas comenzaron a cerrarse rápidamente y la carne volvió a unirse en cuestión de momentos. Con el brazo que le quedaba, levantó una vez más su abanico. Parte del demonio de sangre. Nubes heladas. Una nube fría surgió de su abanico, cubriendo toda el área con una niebla de hielo brillante. Maldita sea, retírate. Gritaron los instintos de Kanae. Acababa de utilizar una técnica poderosa. Su cuerpo no se había recuperado. Ella era humana. A diferencia de Dma, no podía permitirse sufrir daños como este. Con un fuerte pisotón, saltó hacia atrás. Pero la velocidad de la niebla de Dma era demasiado rápida. Inhaló una bocanada de cristales helados antes de poder retirarse por completo. Su pecho se apretó. ¿No es bueno y te gusta mi regalo?, preguntó Dma con despreocupación. Esos diminutos fragmentos de hielo deben ser horribles en tus pulmones. La exposición prolongada provoca dificultad para respirar, y luego necrosis del tejido pulmonar. Él sonrió. Kanae se tambaleó y su respiración era superficial. Tenía que terminar esto rápido. Si inhalara más, su cuerpo no duraría. Apretó la espada con más fuerza. Contuvo la respiración. Se abalanzó de nuevo. No me importa que me lastimen, pensó. Pero no puedo permitirme perder otro brazo. La sonrisa de Dma se amplió. No planeaba dejar que ella se acercara nuevamente. Parte del demonio de sangre. Princesas blancas frías. Parte del demonio de sangre. Carámbanos invernales. 2 técnicas a la vez. Con un grácil movimiento, convocó a 2 enormes doncellas esculpidas en hielo, cuyos vestidos de pétalos de loto giraban como un vals. De sus bocas emanaban ráfagas de aire gélido que cubrieron el campo de batalla con una tormenta glacial. Flores de hielo florecieron bajo los pies de Kanae. Se plantó con los dientes apretados. Aliento de flores, segunda forma. Honorable ciruela sombra. Un contraataque para defenderse. Un ataque en espiral que desgarró la tormenta frente a ella. Jadeo. Jadeo. Su respiración se volvió irregular. Su ritmo se interrumpió. Lograste bloquear eso, dijo la voz de Dma, flotando como la niebla. Pero, ¿cómo manejarás esto? Desde arriba innumerables carámbanos afilados como navajas cayeron del cielo. Y Kanae no tuvo tiempo de reaccionar. Kanae ya no podía usar sus técnicas de respiración tan rápidamente como antes. En ese momento, aún se recuperaba de su movimiento anterior.
Mientras luchaba por levantar su espada, Nichirin puso su esperanza en la técnica Tekai, cuerpo de hierro, que Joan le había enseñado. La escarcha había desaparecido, pero le habían aparecido múltiples cortes en el cuerpo. Su piel estaba azul y blanca por la congelación. Duele, ¿verdad, niña? No tengas miedo. Pronto te devoraré hasta el último trocito. Entonces, vivirás conmigo para siempre, y finalmente recibirás tu verdadera salvación. Doma le sonrió a Kanae-Kocho con un deleite retorcido, ya fantaseando sobre cómo se vería después de ser redimida. Kanae no dijo nada. En ese momento, incluso el más mínimo movimiento le provocaba oleadas de dolor abrasador en los pulmones. Sabía que había inhalado demasiados cristales helados. Miró fijamente a Doma, el segundo rango superior. Se dio cuenta de que nunca había usado toda su fuerza desde el principio. Solo estaba jugando con ella. Pero esta arrogancia infantil, esta es mi última oportunidad. Kanae pensó en silencio. Si Doma se hubiera esforzado al máximo desde el principio, habría estado acabada hace mucho. Fue su arrogancia la que permitió que esta batalla se prolongara. Su cuerpo le dolía más y más a cada instante. Pero si lograba que siguiera el juego, podría haber una posibilidad. Su única esperanza ahora era prolongar la lucha hasta el amanecer e intentar perecer junto a él. Esta batalla contra un demonio de rango superior la había hecho dolorosamente consciente del enorme abismo que separa a una Sirah de un rango superior. Ella era verdaderamente débil. Muere, Doma. La mirada de Kanae se agudizó de nuevo. Pase lo que pase, no podía caer antes del amanecer. Qué interesante, realmente eres fascinante. Doma se divirtió visiblemente con su determinación. Decidió jugar un poco más con su presa. La batalla continuó furiosa. Sin embargo, aparte de los desgarros en su ropa, las heridas de Doma ya habían sanado por completo. Por otro lado, Kanae-Kocho estaba pálida como la muerte. Su respiración era errática y su mano temblaba al sujetar su espada. No tenía idea de cuánto faltaba para el amanecer, pero Kanae estaba segura. Hoy, probablemente moriría aquí. Era plenamente consciente de su condición física. Sus pulmones ardían con un dolor insoportable, lo que le impedía usar correctamente las técnicas de respiración. Su cuerpo estaba cubierto de congelación y heridas profundas. Lo único que le permitía sostener su espada era su pura fuerza de voluntad. Y en ese momento, sin saber por qué, imágenes de su hermana Shinobu surgieron en su mente, seguidas de la chica que había acogido, Kanao Tsuyuri. Pensó en Mitsuri, con su cabello rosa Sakura, y en Joan, la única persona que realmente la había intrigado. La finca de las mariposas. Es posible que nunca los vuelva a ver. Kanae-Kocho no le temía a la muerte. De hecho, el día que se unió al cuerpo de cazadores de demonios, ya la había aceptado. Lo que temía era no poder ver por última vez a quienes extrañaba. A quienes la querían. Ese fue el único arrepentimiento que le desgarró el corazón. Déjame decirte algo, dijo Doma con una mirada maliciosa en su rostro. ¿Recuerdas a aquella familia que estabas investigando en aquel pequeño pueblo? Ni siquiera sabían de la existencia de este lugar. Realmente no sabían nada sobre la secta Paraíso Eterno. Porque fui yo quien envió a alguien para contárselo. Jajaja. Una pequeña amenaza a su hijo fue suficiente para que hicieran exactamente lo que les dije. ¿Ves? Así es la gente. Todas esas emociones tontas, amor, odio, tristeza, son tan estúpidas. Doma estudió cuidadosamente la expresión de Kanae-Kocho, ansioso por ver su reacción ante esta cruel revelación. Tú. Kanae no respondió más. Pero en su rostro pálido, un fuego se había encendido en sus ojos. Ahora comprendía el origen de la extraña sensación de inquietud que había sentido antes. Todo había sido obra de Doma. Ella ya no escuchaba nada de lo que decía. Apretando la espada con manos temblorosas, lo atacó con todas sus fuerzas. Su batalla se volvió mecánica y repetitiva. Doma empezó a aburrirse. Ha perdido su chispa, murmuró. Sacudiendo la cabeza, decidió terminar las cosas rápidamente y consumirla.
justo cuando estaba a punto de atacar. Hermana. Una voz resonó desde un costado del campo de batalla. La voz de Shinobu. Me estoy muriendo. Debo estarlo, incluso oigo la voz de Shinobu. Kanae sintió como si estuviera alucinando. Hermana, soy yo. De verdad soy yo, Shinobu. No fue una alucinación. Shinobu y Yoan finalmente habían llegado al campo de batalla. Sin prestarle atención a Doma, Shinobu corrió directamente hacia Kanae. En cuanto su mano la tocó, su hermana se desplomó en sus brazos. Hermana. Hermana. Despierta. Shinobu, toma a tu hermana y trátala. Yo me encargaré de todo aquí. Yoan, que había llegado con Shinobu, inmediatamente aplicó una técnica de circulación sanguínea al cuerpo de Kanae, todo mientras enfrentaba a Doma con total vigilancia. Shinobu no discutió. Podía ver con una claridad aterradora lo cerca que estaba su hermana de la muerte. Tenía que comenzar el tratamiento de inmediato. Yoan, por favor, no dejes que te maten. Una vez que Shinobu llevó a Kanae a un lugar seguro, Yoan finalmente se permitió un momento para respirar. Confiaba en las habilidades médicas de Shinobu y en su propia técnica de activación sanguínea. Mientras las hermanas estuvieran fuera del campo de batalla, podría luchar sin restricciones. Doma había observado todo lo sucedido en silencio desde la barrera. Una vez que solo quedó Yoan, Doma finalmente habló. Tú debes ser ese Yoan que mencionó Lord Musan. Nunca había visto a Yoan antes, pero que alguien se atreviera a enfrentarlo sin siquiera empuñar una espada ni Nichirin. Este tenía que ser el indicado. Así es. Soy Yoan. Y tú eres Doma, rango superior 2. Eres absolutamente imperdonable. La voz de Yoan era gélida. En cuanto vio el maltrecho estado de Kanae, su furia estalló. Jajaja. ¡Qué suerte tengo! Parece que hoy podré disfrutar no de una, sino de dos hermosas jovencitas, y ganarme el elogio del señor Musan. Doma estaba prácticamente mareado. Pronto estarás en el infierno. Dudo que Musan tenga tiempo de recompensarte. Aunque estoy seguro de que un día, él se unirá a ti allí abajo. El tono de Yoan era tranquilo, inquietantemente tranquilo. Claramente no entiendes la diferencia entre Akase y yo, rango superior 3. Estoy realmente deseando ver esa cara tuya cuando te des cuenta. Esa otra mujer ya estaba medio muerta. No fue nada divertido. Pero tú podrías entretenerme. A Doma le encantaban estos juegos. Vivía para ellos. Mientras se reía, Yoan apareció de repente ante él. Vete a morir. ¡Qué rápido! Doma apenas tuvo tiempo de reaccionar cuando Yoan ya estaba frente a él. Presa del pánico, agitó rápidamente sus abanicos. Un cristal de loto de hielo floreció entre ellos. Grieta. El sonido del hielo rompiéndose fue agudo y, un segundo después, la mejilla derecha de Doma fue golpeada brutalmente. La sangre salpicó. La mitad de su cara era un desastre carmesí. Casi, no pensé que serías tan rápido ni tan fuerte. Si ese hielo no lo hubiera bloqueado un poco, ahora mismo habría perdido la mitad de la cara. Pues entonces prueba esto. La alegría de Doma se desvaneció. Ya no sonreía. Arte del demonio de sangre. Princesas blancas frías. Una vez más, aparecieron dos enormes lotos de hielo con forma de doncella. Sus labios se separaron ligeramente, liberando una niebla gélida hacia Yoan. Doma estaba ansioso por ver a Yoan luchando por respirar, con el rostro contorsionado por el dolor. El frío arreció, pero pronto comenzó a disiparse. Desde dentro de la niebla, Yoan emergió una vez más. Apareció nuevamente ante Doma y una vez más lanzó un puñetazo. Esta vez, el lado izquierdo de la cara de Doma fue el que recibió el impacto. Aunque sus heridas ya empezaban a sanar, su simetría facial quedó completamente destruida. Parecía y completamente miserable. Final del